hermanos y amigos, les saluda el pastor Miguel Núñez. En esta ocasión les quiero hablar sobre la santidad de Dios. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14 al 17, como sigue. Como hijos obedientes, no conformándonos con los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Hasta ahí la cita, amados míos. Aleluya. La palabra del Señor, amados míos, nos dice que el Espíritu Santo aplica la santidad que Dios demanda y la santidad que el Hijo provee. La aplica a la vida, a la mente, al corazón, al cuerpo, al espíritu y al alma de aquel que quiere recibir santidad. El Espíritu Santo no aplicará la santidad que Dios demanda y que el Hijo provee a nadie que no la quiera, que no la busque. Pero todo el que la busca estará obedeciendo la demanda del Padre y estará haciendo uso de la provisión del Hijo de Dios y estará siendo objeto de la aplicación que el Espíritu Santo le da a su vida. Nos dice, amados, la palabra de Dios, que con la santificación que nos es aplicada por el Espíritu Santo, somos templo y morada de Dios, segunda de Tesalonicenses 2:3, primera de Corintios 3:16 y 17. Nos dice que vencemos la carne, Gálatas 5:17, que andamos y vivimos en el Espíritu y damos frutos del Espíritu, Gálatas 5:22 y 23. Pero lamentablemente hoy nos sorprendemos, amados míos, a ver a muchos que dicen que viven en santidad sumergidos en el humanismo, en la mundanalidad, en el pecado, alternando su vida cristiana con una vida materialista y superficial. Otros tienen un evangelio de prosperidad, de muchos lujos, pero su vida espiritual está en ruinas. Algunos dicen que la santidad es por dentro y que Dios no mira lo de afuera, pero lo cierto es que hay que ser santo por dentro y por fuera. La verdadera santidad interna siempre se manifiesta internamente. La santidad interna y la santidad externa lo enseña la Biblia. Nuestro Dios es santo por dentro y por fuera, y de cualquier ángulo, y quiere vernos santos por dentro y por fuera, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amados míos, hoy día hay una crisis de falta de santidad. Iglesias y denominaciones y aún concilios pentecostales que años atrás vivían una vida de santidad, hoy están mundanos, participando de todas las cosas del mundo y hasta celebrando conciertos de rock entre la juventud de sus iglesias y cometiendo otros excesos de la carne. Están, amados hermanos, dando atención a los cantos de sirena de la serpiente antigua, diciéndole que para poder ganar la confianza de la gente y luego ganarlos para Cristo hay que hacer como ellos hacen y vivir como ellos viven, lo cual equivale a convertirse a ellos y corromperse con ellos. Pero sobre esto Dios dice, amado, conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15:19. Porque si el justo se apartare de su justicia y de su santidad y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Por su rebelión y por su pecado que cometió, por ello morirá. Ezequiel 18:24. A los que insisten por conveniencia que la santidad es únicamente interna, creo que aunque le aseguraran que el vaso está limpio por dentro, no aceptarían tomarse el agua si ven que el vaso por fuera está lleno de suciedad y de gusanos. A los que insisten por conveniencia que la santidad es únicamente interna, creo que aunque muchos le anunciaren y le recomendaran en la prensa y la televisión una determinada crema dental, jamás la comprarían. Si en el anuncio aparece una sonrisa con una dentadura amarillenta, sucia y llena de caries, una madre cristiana preparaba la ensalada para la cena, sacaba las hojas marchitas y cortaba las raíces de la lechuga, pelaba el pepinillo y dejaba y eliminaba todo lo inservible de los vegetales y los ponía aparte.
aconsejaba a su hija también cristiana a que no participara de las cosas y vanidades del mundo, ni aceptara la invitación que le habían hecho sus compañeras de escuela para asistir a una fiesta mundana y pecaminosa, ni a imitar a sus amigas en su corte mundano. La hija, por complacer a sus llamadas amigas, le respondía a la madre: pero mamá, si eso no es nada, eso no importa, eso no afecta en nada, Dios no mira eso. En un momento de la conversación, la madre tomó la bandeja, aleluya, y comenzó ella, gloria al Señor, a tomar de la basura aquello que había eliminado de las legumbres y lo echó en la ensalada y comenzó a mezclar. La hija gritó: pero mamá, has dañado la ensalada, echándole esa basura. A esto la madre respondió: hija, eso no es nada, eso no importa, eso no afecta en nada, yo no miro eso. La hija entendió, pidió perdón y no fue con sus llamadas amigas. Escuche, amado amigo y hermano, lo que uno tiene en su interior, sea bueno o malo, aun cuando uno no quisiera, siempre se manifiesta en el exterior. El rostro es el espejo del alma, dijo alguien. Los miembros del concilio de Jerusalén vieron el rostro de Esteban, lo que éste tenía por dentro. Por dice la Escritura, que todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aleluya. Entonces, amados míos, las y los que reclaman santidad solamente en el interior, desde luego, esa clase de santidad también se manifiesta en lo exterior. Y por esa razón se le puede ver en las playas en bikini, en monokini y celokini, y a los hombres con taparrabo, quedando manifiesto exteriormente la clase de santidad que tienen por dentro. Y desde luego, amados, cuando esos predicadores que pretenden justificarse y decir que lo de afuera nada tiene que ver, tristemente, aleluya, muchos son los que se han deslizado de esa manera y también han contaminado a otros a seguir su camino, porque claro, porque eso es algo más fácil, es edificar en la arena, no hay que hacer mucho esfuerzo, alabado sea el nombre del Señor, pero están edificando sobre un fundamento frágil, que donde venga el viento de la prueba, su casa caerá. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Suben en el púlpito y aparecen en la pantalla del televisor en público, y en su imaginación también se les ve en bikini y con el taparrabo y con el adúltero y la prostituta, como Moisés, que se acercaba a la salsa que ardía y no se consumía, para investigar precisamente por qué no se consumía. Realmente se estaba acercando a la presencia de Dios, y Dios le dijo: no te allegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Ezequiel 3:5. Y si Moisés no se detiene y sigue avanzando, hubiera caído muerto. En nuestros días, amados, hay tantos que se acercan y ocupan el púlpito santo para predicar el santo evangelio, para enseñar la santa Biblia, para enseñar santidad, para exigir santidad desde el púlpito, pero ellos mismos calzan los hediondos zapatacones del pecado y de fornicación y de adulterio. Amados míos, están predicando del púlpito doctrinas malsanas, doctrinas mundanas, alabado sea el nombre de Dios. Amados hermanos, Dios demanda santidad interna y externa. Cristo provee esa santidad. El Espíritu Santo aplica esa santidad a nuestro espíritu, alma y cuerpo. El Dios de paz os santifique en todo. No dice en una parte, no dice lo de afuera, dice en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados enteros sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Así que, hermanos y amigos, acerquémonos con corazón verdadero, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Hebreos 10:19-22. Y para aquellos que desean caminar y avanzar en el camino de la santidad integral, esto es espíritu, alma y cuerpo,
su propio caminito de santidad parcial y convencional. La última sentencia de parte de Dios en la Biblia es: el que es inmundo, sea siendo inmundo todavía. Apocalipsis 22:11. Tú decides, querido hermano en Cristo, si estás dando pasos fuera del camino de la santidad, espíritu, alma y cuerpo. En este momento puedes enderezar tus pasos humillándote en la presencia de Dios y pidiendo ayuda. Alabado sea Dios. Eso no es fácil, amados. Eso es difícil. Los que procuran vivir en santidad son maltratados, son despreciados. Aleluya. Y cuando oyen la palabra santidad, porque esta palabra desagrada al diablo, al desconocedor de Dios, a los cristianos ajenos a la realidad de una experiencia salvadora, santidad que suena a ridiculez, estrechez y extremismo, al cristiano libertino y mundano, santidad que es mirada con menosprecio por el hombre que ama más los deleites y los placeres que a Dios, pero que en el sentido claro y definido de la Biblia relaciona con Dios, con el cielo y con lo sublime. Santo, en el sentido de perfección absoluta, solo lo es Dios. Santas tienen que ser aquellas cosas, fines y medios que se relacionan con Él. Santo debe ser el hombre que reclama su paternidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Hay muchos que reclaman cristianismo y piedad, pero solo en la iglesia o en cosas relacionadas con la religión, pero a espaldas de ella son tan libertinos, pervertidos y mundanos como el que más. Caín fue tan religioso como Abel. Él también trajo una ofrenda a Dios. No había diferencia en la apariencia, pero sí la había en la actitud y la disposición del corazón. Ante el ojo humano, los dos eran dos buenos religiosos. Ante el ojo divino, Caín era el maligno. Abel fue el santo que encabezó la gran nube de testigos que forman la lista de los héroes de la fe del capítulo 11 del libro de Hebreos. Y dice: por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, por la cual, aleluya, esa fe alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes y difuntos aún habla por ella. Caín odió a Abel por su santidad, consagración y justicia, porque la santidad, pureza y limpieza, donde quieran que ésta se halle, son un desafío abierto al mal, mostrando que la gracia y la misericordia de Dios es suficiente para hacernos vencedores sobre el pecado. Aleluya. Este desafío el odio y la venganza de aquellos que, dominados por el mal, no saben lo que es vivir vidas santas y victoriosas en Dios. Juan en su primera epístola escribe: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No os maravilléis si el mundo os aborrece. He aquí la razón por qué muchos sienten pánico a la santidad, porque significa romper sin componendas con el mundo, sin alianza con el mundo, con el diablo, con la carne. Significa crucificar nuestro yo hasta reducirlo a un segundo plano y colocar a Cristo sobre un trono alto y sublime, aleluya, en el templo de nuestro corazón, y proclamarle: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda mi vida está llena de su gloria. Alabanza al Cristo de la gloria. Porque significa, amados, aleluya, vivir sobre las circunstancias, ambientes y gente que nos rodean, porque requiere profundidad de convicciones, creencia arraigada, valor puesto a prueba, renunciamiento completo, aleluya. Y eso, hermanos míos, solo se consigue cuando el creyente tiene una experiencia real, personal y definida de un Dios salvador y santificador, cuando es un indagador sincero de la Biblia y un devoto en la oración. Jamás habrá santidad donde no hay devoción para la Biblia y la oración. El que oye mi palabra y la guarda, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. El cristiano santo vence el mal con el bien, las tinieblas con la luz. El cristiano mediocre, porque no tiene convicciones ni experiencias propias, se compromete, se mezcla, se corrompe,
jamás tiene valor para decir un no rotundo a la tentación. Obedece como un autómata a los deseos de la carne, yendo a parar con los muchos que siguen la senda ancha y espaciosa de la perdición. Luego tratan de cubrir sus deslices carnales con la filosofía diabólica y barata de todo se puede hacer decentemente y con orden. Pero, amados míos, cuando Pablo escribió esto, se refería al uso que gobiernan los dones del Espíritu Santo y no a tomar unos traguitos de licor, fumar unos cigarritos, maquillarse más o menos con moderación. No, amados, ni ponerse caravana ni pulseras, ni de oro, ni de cualquier otro material. Aleluya. Cuando Jacob se convirtió con su familia, dice que hizo un pozo en una encina y tomó las caravanas, los vestidos, alabado sea Dios, todo lo que ellos usaban cuando estaban en el paganismo y los enterró. Aleluya. Hay que enterrar la vieja vida pasada, hay que enterrar eso que ya el Señor aborrece. No traigas a memoria las cosas pasadas. Bendito el Señor, pero el diablo odia y aborrece la santidad e inspira ese mismo odio en los hombres y aún en los cristianos. Aleluya, ¿por qué crucificaron a Cristo si aún el mismo Pilato confesó: no hallo ningún mal en este hombre? Cuando el pueblo testificaba: nunca ha hablado hombre como ese hombre. ¿Por qué sin piedad flagelaron su piel y su carne de pureza filial? Coronaron sus agustas sienes con espinas, taladraron sus virtuosas manos con los clavos, desgarraron sus bienhechores pies con el madero y abrieron su amoroso pecho con una impía lanza. ¿Por qué, amados? ¿Por qué? Aleluya. ¿Por qué el hombre ha cometido tal villanía? Amados míos, por la misma razón que Caín mató a Abel, que Herodías pidió la cabeza de Juan el Bautista, que apedrearon a Esteban, que apuñalaron a Santiago, que crucificaron a Pedro, que Nerón cercenó la cabeza de San Pablo y que la Roma imperial arrojó a los cristianos a las fieras y a la hoguera. Por la misma razón que una iglesia con pretensiones de única y escogida por Dios, pero libertina e impía en el concilio de Constanza, prendió fuego a Juan Hos, atado a un poste en la plaza pública. Por la misma razón que alquilaron mamatones mercenarios para que asesinaran a Lutero a mansalva la noche antes de presentarse a la dieta de Worms. Por la misma razón que Juan Bunyan languidecía en una celda húmeda, en una corrupta prisión, privado de su hijita que era ciega y de los suyos, que añoraba con ansia abrazarla, pero impedido por los barrotes de aquella celda. Y por la misma razón, amados, aleluya, que Tyndale, tiritando, amados, de un calabozo en Inglaterra, escribía suplicando a un inhumano subcomisario en un crudo invierno: si vuestra señoría me permitiera mis pertenencias que vos tenéis, unas polainas y una camisa de lana y un gorro para calentar mi cabeza. Porque, amados, el que se dispone a servir a Dios en santidad tiene persecución, amados míos. Aleluya. Es ignorado, es dejado de lado, pero el creyente verdadero y fiel a Dios se santifica cuerpo, alma y espíritu. Aleluya. Aunque parezca que padecen sin razón aparente, pero Dios, amados míos, tiene su recompensa, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz para que sus obras no sean redargüidas. Pero a despecho de todo esto, hay un llamamiento de Dios al cristiano a la separación. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentemos estos cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto nacional. Aleluya. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos de los mundanos, dice el Señor. Apartaos de aquellos que buscan la mundanalidad, la vanidad y el pecado, que dicen que lo de afuera no tiene nada que ver.
sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, este es un llamado a la santidad. Amados, la santidad es de Dios. Su palabra es santa y Dios es santo. Aquel que reclame la paternidad de Dios tendrá que humillarse delante de Dios y despojarse del pecado que le asedia y correr con paciencia esta carrera. Amado hermano querido, la decisión es tuya. Si te arrepientes de corazón y te santificas, el Señor vendrá a ti y te hará un lugar allá en el cielo. Vamos a orar, querido hermano. Yo quiero orar por ti. Aleluya, es difícil, pero no es imposible. Alabado sea el Señor, aleluya. Así que apártate, solo para Él, aleluya. Que Dios usa vasos para honra, gloria al Señor para siempre. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por concederme este privilegio de poder hablar de tu santidad. Porque sin santidad nadie podrá ver tu rostro. Nadie podrá entrar al cielo. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida santa y apartada para ti. Mira aquellos, oh Dios, que se arrepienten y se humillan y tienen deseo de cambiar su vida, de arrepentirse y de volver a la santidad y a la consagración. Padre, te lo pido todo en el nombre de Jesús y te doy la gloria y la honra. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, amados míos. Espero que este mensaje, este llamado a la santidad, haya sido una poderosa bendición para tu vida. Es mi mayor anhelo y mi oración, amado mío. Dios te bendiga.